Vamos a hablar sobre lecciones para prevenir las adicciones. Esa va a ser la clase del día de hoy. Esa fue la conferencia que dimos el miércoles de la noche y que por un contratiempo no se pudo grabar, pero que ahora se está grabando. ¿Por qué decidí hablar de las adicciones? Porque, como dije, desgraciadamente es una realidad que estamos viviendo. Adicciones a diferentes tipos de conductas, llámense el alcohol, llámense, Dios no lo quiera, las drogas, llámense contenido visual inapropiado, llámese el que está fuertísimo, es el tema del juego, porque a lo mejor antes tenías que ir al Caliente o al Big Bola o al casino de cualquier nombre y hoy ya no tienes que ir a ningún lugar, puedes estar apostando absolutamente cualquier cosa, cualquier deporte, aquí tienes el casino al alcance de tu mano y a cualquier hora. Se ha convertido en un vicio, se ha convertido literalmente en una adicción que está preocupando a muchísimas personas. Entonces, como dije, las adicciones están por todos lados en diferentes aspectos, en diferentes conductas. Pero para realmente abordar este tema, lecciones que previenen las adicciones, yo creo que es importante entender primero el significado o la definición de una adicción. ¿Qué es una adicción? La definición exacta de una adicción es incapacidad para controlar una conducta. Eso es una adicción. La falta de capacidad de controlar cierta conducta. Y cuando no tienes control sobre esas conductas, se convierten ¿en qué? En adicciones. Algunas son más destructivas que otras, es verdad. Pero no deja de ser un tema importante el tema de la adicción. Por lo tanto, el consejo número 1 va en torno a eso. Si la definición de una adicción es la incapacidad de control, quiere decir que el consejo, la lección número 1 para prevenir una adicción es generar un trabajo desde pequeños de autocontrol. ¿Y cómo se genera ese ejercicio? ¿Cómo se genera ese trabajo de autocontrol? Fíjense que la gran mayoría de las mitzvot, si bien no todas, pero la gran mayoría sí, literalmente son un ejercicio de autocontrol. Porque las mitzvot al final de cuentas son límites. Las mitzvot al final de cuentas son prohibiciones a deseos que a veces la persona tiene y que tiene que aprender a decir no y que tiene que aprender a autocontrolarse. Por ejemplo, el tema del kashrut. Más allá de toda la parte filosófica que tiene el tema del kashrut, que habla sobre, por ejemplo, que una persona es lo que come y que obviamente todos los alimentos permitidos en la Torah son porque son una buena influencia para el alma de la persona al momento de ingerirlos. Más allá de toda esa parte esencial y filosófica, el tema del kashrut es un ejercicio real de autocontrol. Porque aunque sea que la persona desee muchísimo algún alimento, si es kosher, la persona si es kosher y no es el alimento kasher, entonces la persona sabe que tiene que decir no. Pero eso, por ejemplo, se los enseñamos a los niños desde pequeños. Desde chiquitos los niños que le dices, esto no es kasher, el niño aprende a saber que aunque se le antoje mucho, no va a comer. ¿No es impresionante que un niño de 2, 3 años esté en la fila del supermercado y agarre un producto y el papá le diga, ¿qué crees, mi vida? Ese chocolate, esa pastilla, ese chicle, ese no, ¿pero por qué? Yo quiero este. No, ese no, ¿por qué? Porque ese no es kosher. Y cuando el niño escucha ese no es kosher, agarra y lo deja y agarra otro y dice, este sí. Y el papá le da el visto bueno y le dice, sí, ese sí es kosher y ya está. A lo mejor la reacción natural de un niño tendría que ser berrinche, llora, chilla, patalea hasta que consigue. Pero no, el tema de las mitzvot es aparentemente un tema mágico, donde una persona adquiere autocontrol bajo el contexto de las mitzvot. Por ejemplo, el día de Shabbat. Una persona se acercó conmigo y me dijo algo muy interesante. Me dice, yo fumé durante 20 años de mi vida o más de una cajetilla diaria.
de cigarros. ¿Cuántos yo soy ignorante en eso? ¿Cuántos cigarros tiene una cajetilla? 20. 20 cigarros, más de 20 cigarros diarios, y era amanecer con el cigarro en la boca e ir a dormir con el cigarro en la boca. Imagínate, todo el día estar fumando, terrible. Y él no era Shomer Shabbat, y por lo tanto en Shabbat fumaba igual, porque no cuidaba Shabbat. Un buen año se comprometió a cuidar Shabbat. Su nivel espiritual avanzó y le dio para empezar a cuidar Shabbat. Es impresionante que al comprometerse a cuidar Shabbat, esta persona, como por arte de magia, agarró una fuerza de voluntad, de autocontrol, y 24 horas, sin siquiera él creerlo, 24 horas deja de fumar una vez a la semana. Entonces, ¿se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Puedes tener esa fuerza de voluntad, ese autocontrol? Él dijo, yo durante añísimos nunca pensé que iba a pasar que un día a la semana en mi vida no iba a fumar un solo cigarro, porque para mí es imposible, es una adicción terrible, pero ahí está que sí. Las mitzvot, los preceptos, el cumplimiento de los preceptos y los límites en la Torah, te ejercitan y te dan una fuerza de voluntad extraordinaria para alcanzar a controlar lo que aparentemente no puedes controlar. Por lo tanto, el tema del autocontrol se vuelve fundamental. Trabajarlo con la conciencia que sí se puede y que no es imposible, y ahí está, que por medio de las mitzvot se puede lograr, es, yo creo, el primer consejo. Segundo consejo sobre el tema es interesante. Yo creo que es fundamental que la persona haga conciencia de lo que puede perder por medio o a través de una adicción. Ustedes saben que todos los días, no nada más en Kippur, todos los días hacemos algo que se llama Tahanunim. ¿Qué son Tahanunim? Ruegos es la traducción. Dentro de los rezos hay un pedazo, un fragmento que se llama el fragmento de los ruegos. ¿Ruegos de qué? ¿Súplicas de qué? De perdón a Hashem por los errores que la persona comete diariamente. Porque no me van a decir que no. Todos los días cometemos errores, somos seres humanos y es parte de la vida. Pero también debe de ser parte de la vida, no nada más ser humanos y cometer errores, sino ser humildes y reconocer esos errores y pedir perdón por ellos. Por lo tanto, hay un rezo que se llama Tahanunim, que se trata del reconocimiento de tus errores y de la petición de súplica que Hashem te perdone por ellos. En esos ruegos, en esos rezos de Tahanunim, te das golpes de pecho y con cada letra del abecedario formulas un error o describes un error que pudiste haber cometido. Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu, Dibarnu, Dofi, Blashonara, Vinu, Virshanu, Zadnu. Cada letra del abecedario, una palabra con un error común que solemos o que podemos cometer diariamente. Y cada vez que dices una palabra, te das golpe de pecho. Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu. Pero al final, no mucha gente le hace caso a una frase interesante. Dice así, Besarnu mi mitzvoteja o mi mishpateja tovim. Y aquí viene la frase mágica. Velo shava lanu. Después de enumerar todos los pecados y todos los errores y pedir perdón por ellos, dices, Besarnu mi mitzvoteja o mi mishpateja tovim. Esto nos ha apartado de ti, Dios. Estos errores, estas conductas nos han distanciado de ti. ¿Y quieres que te diga una cosa? Dices ahí, Velo shavalanu. ¿Qué es Velo shavalanu? Y la verdad no ha valido la pena. Es decir, poniendo en una balanza los pros y los contras del pecado, de la mala conducta, del error, al final la conclusión es Velo shavalanu. No vale la pena. ¿Qué puedes poner en una balanza de pros y contras en tus errores o en tus conductas negativas? Lo que pones de pros, ¿qué pro puede haber en los errores? ¿Qué pro puede haber en los pecados? El único pro que le puedo encontrar es que es el placer que recibes momentáneo del pecado que estás haciendo.
Si yo me comí algo que no es kasher, me comí un pulpo. Bueno, fue lo que se me ocurrió. No sé por qué. No sé. Imaginen algo delicioso, taref. Me lo como. ¿Cuál es el único pro de comérmelo? La verdad. La satisfacción momentánea que sientes al momento del pecado. Pero ahora en esa misma balanza tienes que poner los contras de ese pecado. Pero la adicción es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque es un tema mental. O sea, el cerebro lo necesita, pareciera. Muy bien, pero muy bien, tú puedes trabajar tu cerebro. ¿Para qué? Para que si eres consciente de todo lo que estás poniendo en riesgo, entonces puedas combatir esa enfermedad que tu cerebro cree que de verdad necesita. Es decir, en un tema de adicción, la persona cree que lo necesita y siente placer al llevar a cabo esa conducta, esa acción. Y entonces dice la persona, wow, mira qué bien me siento, mira qué bien se siente. Pero si la persona es frío mentalmente y en los contras de esa misma conducta o hábito erróneo que se convirtió en una adicción, dice, oye, puedo perder aquí estabilidad financiera, puedo perder aquí salud mental y física, puedo perder aquí oportunidades de trabajo, puedo perder aquí relaciones interpersonales, puedo perder aquí mi hogar, puedo perder aquí mi familia. Todas estas cosas que pones en los contras te tienen que dar una conclusión y la conclusión es velo shava lanu. ¿Qué es velo shava lanu? Lo que decimos en los Tajanunim, no vale la pena. Pero las adicciones no llega un momento en que ya no les importa ni eso. Sí, Es que es verdad que la persona cuando tiene una adicción aparentemente no puede controlar absolutamente nada al grado de que ni poniendo los contras en una balanza puede enfrentarlo. Pero creo yo que si pone claramente los contras en una balanza, ese sentimiento y ese pensamiento puede cambiar. Claro que estoy hablando yo de lecciones que previenen las adicciones. Cuando la adicción ya está, ya es muy difícil llegar a esa situación. Por eso yo dije que el tema de la clase es cómo prevenir las adicciones. Y si tú le tienes que hablar a tu hijo, a tu hija, de una adicción que todavía no tiene, pero que es latente porque está muy de moda, entonces le tienes que decir y le tienes que abrir los ojos y le tienes que hacer ver, mira, puede que se sienta muy bien, puede que se sienta muy rico, muy placentero, pero ¿qué crees? Vas a perder A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Y todas las letras. ¿Por qué? Porque lo que pierdes es mucho más y mucho más relevante de lo que puedas llegar a ganar. Y a partir de ahí, con esa conciencia, creo que eso te da un poco más de fuerza, de voluntad para no entrar. Tienen razón, una persona que ya está adentro de la adicción, a lo mejor esto le sirve de poco. ¿Por qué? Porque ya está enferma y necesita un trabajo ya profesional de no días, no de semanas, me atrevo a decir de meses y a veces hasta de años para poder literalmente curar o sanar. Entonces, creo yo que el autocontrol a partir del cumplimiento de ciertas mitzvot o de educar a nuestros hijos desde chiquitos a ciertas mitzvot, eso genera una conducta de autocontrol que te puede ayudar a enfrentar adicciones o a prevenir, más bien dicho. Número 2, tener claro velo shava lanu, que no vale la pena, tener claro todos los riesgos que pueden conllevar. Número 3, creo que es fundamental lo siguiente. La persona tiene que vivir y convivir en un ambiente favorable que no le permitan o que por lo menos esté lejos de esos ambientes que te puedan llevar a ciertas adicciones. La influencia juega un rol importante en esto, déjenme les digo, y aquí hubiese sido un tema para parar, pero pues igual se está grabando. Así que no lo voy a parar. Vean esto. A mí, yo no sé otras personas, pero a mí, no voy a decir todos, pero sí la gran mayoría de los casos que
me han contado para que los ayude o para que los transfiera a profesionales, personas que han venido conmigo a hablar sobre temas de adicciones, que están en una adicción, mi primera pregunta siempre es, ¿cómo se originó? Mi primera pregunta a ellos es, ¿dónde empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? Para entender un poco. ¿Y sabes qué es impresionante? La gran mayoría de los casos es no familias disfuncionales, no problemas, no traumas. Me imagino que hay casos que sí, no estoy diciendo que no. Me imagino que hay casos que sí, pero la mayoría de los que me han llegado a mí son personas en una familia estable, funcional, normal. Personas, Baruch Hashem, con educación, con valores, buen nivel académico, escuela, sin broncas, sin traumas, sin enfermedades. Todo bien. Y entonces, ¿dónde empezó? ¿Qué crees, Jajam? En un viaje a no sé dónde, conocí a una persona y esa persona me dio. En una tal lugar, en una boda, en un evento, en un antro, La gran mayoría de los casos que yo he recibido es un amigo o un mal amigo me metió al vicio. Y de ahí no salgo. Es horroroso. Y entonces, ¿cuánto tenemos que cuidar los ambientes en los que nos estamos moviendo? Tú no te atreverías, creo yo, a hacerle daño a alguien que quieres y que respetas. No nada más que quieres y que respetas. ¿Me quieren o no? Sí. ¿Me respetan o no? Sí. ¿Me harían daño alguna vez? No. La verdad. No. Soy bien buena onda. ¿Me harías daño o no me harías daño? ¿Me harías daño o no? Shema Israel. A nadie, pero a una persona que quieres y respetas, ¿lo dañarías? Creo que no te atreverías jamás. En el concepto de las adicciones, si la persona entiende que se está haciendo daño, es porque en el fondo no se quiere y no se respeta. No se quiere y no se respeta al nivel que debe hacerlo para entonces no dañarse y no atentar contra su integridad. Por lo tanto, tienes que trabajar mucho en tu ¿qué? En tu autoestima, en tu valor propio. Escuchen con atención. Uno de los personajes más valientes y más sobresalientes de la historia judía, sin lugar a dudas, fue Shimshon, mejor conocido como ¿quién? Sansón. Sansón no es de cómics. Sansón es real, es verdad en la Torá. Hizo muchas proezas. Destrozó un león con sus propias manos, con una quijada de un burro mató a más de 1000 filisteos. Era un poderío de verdad como lo cuenta. Cometió un error, enamorarse de una mujer filistea, que creyó que era una buena mujer, pero que al final se dejó corromper por dinero para sacarle el secreto a Shimshón de dónde provenía su fuerza. Entonces le ofrecieron los Pelishtim, que eran los enemigos del pueblo de Israel principales, le ofrecieron dinero a esta mujer filistea de nombre Dalila y le dijeron, oye, tú que estás casada con Shimshón, hazle piojito una noche, así, hazle piojito y convéncelo. Lo del piojito es de mi cosecha. Hazle piojito así, lo hipnotizas y le sacas toda la información. ¿Cuánto me van a dar? Le ofrecieron una buena cantidad de dinero. Dalila dijo, va. Se acerca con Shimshón, piojito, y le dice, oye, mi vida, ya en serio, no le voy a contar a nadie. ¿De dónde proviene tu fuerza? ¿Cuál es el secreto? Y Shimshón le dijo, mira, hija, si me amarran con 7 cuerdas mojadas los brazos, la fuerza se me va por completo. Dalila en ese momento dijo, ¿de verdad? Le dijo Dalila, ¿en serio? Le dijo, sí, en serio. Ay, mira qué interesante, está bien, ya se quedó dormido Shimshón. Agarró Dalila 7 cuerdas mojadas, lo amarró y al otro día en la mañana se despierta Shimshón, Modeani Faneja Melejai Bekayam, Shegezar Tabin Ishmati Bejemlar Rabai Munateja. Y se dio cuenta Dalila que era ¿qué? Que era mentira. Claro que no pierde su fuerza. Levantando el brazo rompió todo.
Se acerca Dalila tiempo después y le dice, oye mi vida, ya en serio, dime el secreto, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo vas a perder tu fuerza? ¿Algún momento la vas a perder? Porque eso de las cuerdas no fue verdad. No, es que, ¿qué crees? Que tiene que ser 2 veces. Si me vuelves a amarrar, ahora sí, ya la segunda vez, una vez no funciona. Tiene que ser doble. Me vuelves a amarrar y entonces sí. Lo volvió a hacer y entonces no. Tercera vez se acerca Dalila con él y le dice, ya, dime. Le contesta a Shimshon, mira, tiene que ver con un tema en el pelo. Si me amarras 7 mechones, si me haces peinado como de Natalia Lafourcade, no sé por qué, me trenzas así, me haces un peixe. Shema Israel, ¿quién se me ocurrió? No puedo creer de verdad. ¿Qué viene a mi mente? No puedo creer. O sea, me interesaría mucho hacerme como un estudio así de adentro, todas las lagunas que hay, ¿no? Torah, música, Shema, deportes, qué cosa. Le dice Shimshon, si me hace 7 mechones así tipo Natalia Lafourcade, 7 mechones, se me va la fuerza. Pues ahí veías como estilista a Dalila haciéndole peinado. ¿Pasó algo? No pasó nada, no se le fue hasta que una vez Shimshon le dijo, ¿sabes qué? Ya tanto que estás insistiendo, te voy a decir cuál es el secreto. Y Dalila dijo, seguro va a ser otra mentira y otra mentira y otra mentira. Pero Shimshon le dijo, el tema es que yo soy nazir de Dios. Soy nazir de Hashem, soy nazareo de Hashem. Que esto nos eleva a un nivel espiritual y nosotros no tomamos vino y no nos cortamos el pelo y no me corto el pelo desde que nací. Entonces el secreto está ahí. Si me cortan el pelo, la fuerza se va. Está escrito en el Talmud que antes que Dalila agarre la rasuradora y le moche el pelo a Shimshon, ella aseguraba que esta vez era la verdad. En las veces anteriores Dalila dijo, podrá que ser que me está mintiendo. A lo mejor me está diciendo la verdad, a lo mejor no. Vamos a ver. Chicle y pega y lo amarraba y le hacía los mechones. Pero en esta ocasión, Dalila dijo, es verdad. ¿Por? ¿Y fue verdad o no fue verdad? Le quitó el pelo, se le fue la fuerza. Después, para no hacerles larga la historia, le volvió a crecer el pelo y le regresó la fuerza y mató a 3,000 filisteos en un solo edificio. Bueno, lo que les quiero decir es, ¿por qué Dalila dijo, esta es verdad? ¿De dónde supo? Porque dijo, Shimshon es una persona que respeta a Dios a un nivel impresionante. Y si él, en su versión, utilizó el nombre de Dios, no va a mentir. En las primeras veces no utilizó el nombre de Dios, que las cuerdas, que los mechones, que una vez, que 2 veces. Puede que mienta, puede que diga la verdad. Ahora que en su versión dijo y pronunció el nombre de Dios, no se hubiera atrevido, Shimshon yo conociéndolo, no se hubiera atrevido a mencionar el nombre de Dios si no es verdad lo que está diciendo. Impresionante. ¿Quién? Shimshon era muy recto, pero tuvo Yetzer Hara y se casó. Por eso dije que fue un error que cometió. Y por eso la consecuencia, lo primero que le quitaron a Shimshon después de que perdió la fuerza, ¿qué fue? Lo primero que le quitaron fue los ojos, porque fue con lo primero que se debilitó a sí mismo y con lo que pecó, porque se dejó llevar por la vista que tuvo con esta mujer. Y pues sí, personaje histórico, tzadik, muy centrado, muy enfocado, pero en apotropos le harayot, no hay quien se salve del Yetzer Hara de ver cosas que no puedes ver, y por lo tanto Shimshon, cometió ese error. Pero regresando a nuestro tema, ella supo que era verdad cuando Shimshon mencionó el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque él respetaba profundamente a Hashem. Nosotros respetamos a Dios a un nivel impresionante. ¿Lo honras? Sí. Y todo lo que tiene que ver con Dios, ¿honras? Si sale el Sefer Torah, ¿le das honor, le das respeto? Si se cae un Bar Minan, se cae esto al piso, tiene un tefilín adentro. 1, 2, 3. ¡Ay! Sí, dice tal, y no juegues con eso, jajama. Ahí sí, no, para que veas. Si Bar Minan se cae, ¿qué te genera? No, Shema Israel, lo levantas, le das besito, pones una tzedaká. Se cae un sidur, ¿qué haces? Luego vas a recoger, le das un beso. ¿Por qué?
Porque el Sefer Torah, el Tefilín, el Sidur, tiene el nombre de Dios. Y por lo tanto no los dejas caer. Y no dejas que le falten al respeto y los honras. Escuchen esto. Si de verdad tanto honramos y respetamos a Dios, como Shimshon, te respetas a ti, que no nada más tienes el nombre de Dios. Tú eres más Kadosh que un Tefilín. Tú eres más Kadosh que un Sefer Torah. Tú eres más Kadosh que un Sidur, porque el Sefer Torah, el Tefilín y el Sidur tienen el nombre de Dios. Tú no... Gracias, yo sí. La verdad que sí. No sé tú, pero yo... No, tú también. ¿Qué crees? Todos los Yehudim, todos los seres humanos, no tienes nada más el nombre de Dios en ti. Tú eres un pedacito de Dios. Eres una extensión de Hashem en este mundo. Estás creado a imagen y semejanza divina. ¿Cuánto te tienes que respetar a ti? ¿Cuánto te tienes que honrar a ti? Y entonces, si de verdad tienes ese valor por ti, si entiendes el nivel que tienes simplemente porque es creación de Dios, ¿te vas a atrever a hacerte daño? ¿Te vas a atrever a faltarte al respeto? Por eso dice la Torah que si yo, Dios no lo quiera, le levanto la mano a alguien para agredirlo. Dice la Torah consecuencias gravísimas. Bueno, ¿por qué tan grave? ¿Por qué tan grave? Si fue un sustito. Si fue nada más un sustito, al final no le pegué, nada más lo amenacé. Dice, levantarle la mano a Dios, ¿no es grave? Imagínate levantarle la mano a Dios sin pegar. ¿No es grave? Cuando tú le levantas la mano, le faltas el respeto a alguien, le estás levantando la mano, le estás faltando el respeto a ese alguien, que ese alguien es una extensión, es un pedacito de ¿quién? De Hashem en este mundo. Es como si le estás levantando la mano a Dios mismo. Si nosotros entendemos ese valor propio, nuestra autoestima automáticamente crece. Y si tienes una buena autoestima, si tienes un nivel de valor especial por ti, creo que la persona se tardaría mucho en hacerse daño. Inyecté nada más autoestima, automáticamente él, al elevar su autoestima, yo me imagino que él salió de aquí y dijo, Chihuahua, sí estoy cañón, la verdad estoy campeón, he superado esto, el otro, Hashem me ha guiado, me ha bendecido, me quiere, mira, soy una extensión de... O sea, yo creo que él salió de aquí con una autoestima más elevada, y con esa autoestima más elevada, ¿qué dijo? Pues no me puedo dañar así, para adelante. ¿Cómo me voy a atentar? Y es exactamente lo que creo que es una lección contra las adicciones. Si no quieres atentar contra ti y contra lo tuyo, tienes que saber quererte y por lo tanto saber respetarte. Y número 5 y último. Consejo número 5 y último. Creo que para que la persona pueda estar protegido, si bien no blindado, porque no hay blindaje seguro, la verdad, la persona siempre puede estar expuesto, sea quien sea, y en el momento que esté en su vida, pero lo que sí te puede proteger es el nutrir tu alma. Yo creo que una persona que en la Neshama se siente pleno, en la Neshama se siente satisfecho, es una persona que difícilmente va a buscar desahogos, va a buscar desviaciones en su vida en algo que no le va a hacer bien. Porque normalmente este tipo de conductas adictivas son escapes de algo que hay vacío adentro de ti. Te sientes vacío por alguna razón, por alguna generación, por lo que sea. Existe un vacío, una frustración en la Neshama, y entonces buscas soluciones en algo que no es solución, sino que agrava más el problema, pero que momentáneamente creen que es solución. Para no tener que exponerte a eso que crees tú que puede ser una solución y prevenir entonces la situación de la adicción, tu Neshama tiene que estar llena. Tu Neshama tiene que estar plena. Y hoy les voy a decir una explicación increíble sobre la Mishnah en el Pirkei Avot que dice, Al Sheloshah Devarim Ha'olam Omed, es una Mishnah muy famosa, pero que pocas veces se le da la explicación como la de hoy. Al Sheloshah Devarim Ha'olam Omed, sobre 3 pilares el mundo está sostenido, parado. A la Torah, a la Avodá, ve al Gemilut Hasadim. El estudio de Torah, la Tefilá y la bondad, los favores, la empatía,
sostienen, son los 3 pilares que sostienen al mundo. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuál es la explicación natural de la Mishnah? La explicación natural es que sí, mientras hayan estos 3 preceptos en el mundo no se cae. Oye, no, que mira, China, Rusia, Estados Unidos, nuclear, no nuclear, Shema Israel, se va a caer el mundo. Ay, me llegó un TikTok de la alarma sísmica increíble. Un tipo salió diciéndole a Claudia Sheinbaum una de groserías durísimas y le dice, ¿cómo van a poner esa alarma que parece que está explotando una planta nuclear? Dice. Y literal, parece que la alarma, sálvese quien pueda, va a explotar el mundo entero. Bueno, total. La explicación natural de la Mishnah es, mientras haya Torah en el mundo, mientras una persona estudie Torah, mientras una persona haga tefilá, mientras una persona esté haciendo un favor, el mundo aparentemente se puede estar cayendo a pedazos, Dios no lo va a destruir, porque hay méritos que lo están sosteniendo. Esa es la explicación natural. La explicación del día de hoy no está hablando del mundo general, del mundo universal. Está hablando de tu propio mundo. Si no quieres que tu propio mundo se venga abajo, necesitas llenar tu alma para no tener que buscar lo que destruye tu propio mundo. ¿Y cómo vas a llenar el alma? ¿Qué sostiene tu propio mundo? ¿Cuáles son las cosas que sostienen tu mundo para que no se te caiga a pedazos? ¿Cuáles son? Torah, tefilá y gemilut hasadim. Si quieres hacer que tu alma se sienta llena, se sienta plena, que no sientas ese vacío, que sientas el sentido verdadero para lo que estás viviendo, que tu vida tenga sentido, necesitas estudiar Torah. Y ustedes lo han constatado como el estudio de Torah es una caricia para la Neshama. Cómo llena el alma. La Torah no nada más es información que nutre esto. La Torah es una caricia para el alma. Ustedes lo ven, lo viven. Tefilá, no sé si han experimentado alguna vez una tefilá de esas fuertes, alguna vez una tefilá de esas de corazón, de conexión. ¿Cómo se siente tu neshama cuando acabas de hacer esa tefilá? A lo mejor no se solucionó todavía el problema, pero cuando acabas de hacer tefilá, ¿cómo sientes? Ya. Y cuando haces el bien y ayudas a alguien, ¿cómo se llena tu corazón? ¿Cómo se siente tu neshama? Cuando haces favores, cuando le cambias la vida a alguien, cuando le haces que alguien sonría, ¿cómo siente tu neshama? Una persona que tiene el alma llena, y los pilares para llenar el alma son la Torah, la tefilá y el gesed, el favor. Una persona que tiene estas 3 conductas, estos 3 hábitos en su vida, su alma se llena, y si su alma se llena, no quiero decir que está blindado, pero sí está protegido para no caer en desahogos, en desviaciones que pueden destruir su propio mundo. Por lo tanto, 5 lecciones el día de hoy que previenen las adicciones. Número 1, el autocontrol bajo un ejercicio y una costumbre de mitzvot desde chiquitos. Número 2. ¿Qué dijimos? Número 2. No, la conciencia de lo que puedes perder. Velo shabalanu, pon pros y contras sobre la balanza y al final vas a ver que la conclusión es no vale la pena, estate consciente de los riesgos que son tremendos. Número 3, cuida el ambiente, nada sencillo, pero hay que hacerlo. Número 4, nutre tu autoestima, eleva tu valor propio porque no vas a estar dispuesto a faltarte el respeto. Y número 5, estudia Torah, haz tefilá y haz hased, siembra favores en los demás, nutres tu alma y no tendrás que llegar a ningún tema de adicción. Ojalá que Be'ezrat Hashem esta plática sea de utilidad y que Dios quiera, Be'ezrat Hashem, estemos en esta burbujita que se llama judaísmo, que se llaman valores, para que no tengamos, Dios no lo quiera, que llegar a ningún tema de adicción. Be'ezrat Hashem, que así sea. Y aquella persona que ya se encuentra inmersa en un tema de adicción, ahí sí son temas a lo mejor más profundos, donde cómo solucionar o erradicar esa adicción de manera profesional.